Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla Yajaira Núñez Mendoza. Soy del grupo 20, cuarto semestre de contabilidad. Y en este video explicaré un poco sobre la definición de la derivada y dos aplicaciones. Explicaré ejercicios de la regla 1 hasta la 5 y sus definiciones. La derivada es una razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifique el valor de su variable independiente. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula que como el límite de la rapidez de cambio media de la función de cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto lado. Aquí explicaremos dos aplicaciones de la derivada. Monotonía de una función. Estudiar la monotonía, es decir, el crecimiento o el decrecimiento de una función en un intervalo. Y ahí vemos un claro ejemplo de cómo es la monotonía de una función. Curvatura de una función. La derivada permite estudiar la concavidad o convexidad. La primera derivada nos permite estudiar la curvatura de una función. La segunda derivada determina la curvatura. Y ahí vemos un ejemplo de lo que es la curvatura de una función. Y aquí explicaremos la regla 1, donde su fórmula es si f de x, c, donde es una constante. Entonces aplica que la derivada es igual a 0. Y ahí vemos un ejemplo que todas las fórmulas son iguales a 0. La derivada de la potencia es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1 y por la derivada de la base. Si la base es la función identidad, la derivada es igual al exponente por la base elevada al exponente menos 1. Y aquí vemos una fórmula de la derivada de una potencia. Y aquí tenemos unos ejercicios donde f de x es igual a 500. Entonces sale igual a 0. Y aquí tenemos otro de f de x es igual a menos 100 y f de x es igual a 0. Y tenemos f de x es igual a x elevado a la menos 7. Y aplicamos nuestra fórmula de la regla 1 y saldrá f de x es igual a menos 7x elevado a la menos 7 menos 1. Y tenemos que es igual menos 7 elevada a la menos 8. Porque tenemos menos 7 menos 1 y en la ley de signos se suma y por eso sale menos 8. Y tenemos por último f de x es igual a x elevado a la menos 88. Y se aplica otra vez la fórmula de la regla 1 y sale f de x es igual a menos 88 x elevado a la menos 88 menos 1. Se aplica siempre el 1 y ahí sale que es igual a menos 88 x elevada a la 89 porque se suma 88 más 1. Derivada de la constante es una de las reglas de derivación más importantes. Cuando una derivada es igual a 0 significa que no varían en función de una variable. Dicha función cuando se comprueba en cualquiera de sus puntos no varía, por lo que siempre es igual a 0. Y aquí tenemos un ejemplo, como ahorita se los expliqué, que la derivada de una función constante siempre es igual a 0. Y aquí tenemos nuestra regla 3 y unos ejercicios. Y aquí vemos nuestra fórmula. Sea S una constante que multiplica x ni la función derivable. Entonces f de x es igual a cn. Cxn, su derivada es f de x, cn, xn, x elevada a la n menos 1. Y aquí vemos unos ejercicios que es f de x es igual a 2x elevada a la 2. Y primero sería igual a f de x es igual a 2 por 2 x elevada a la 2 menos 1 es igual a 4 porque se multiplica 2 por 2, 4 y le sumamos las elevadas. Donde c sería 2, n sería 2 que es nuestra variable, x y nuestra elevación de n menos 1 sería el 2 menos 1 y saldría el 4x elevada a la 3. También tenemos f de x es igual a 4x elevada a la 3. Sale que f de x es igual a 4 por 3. X elevada a la 3 menos 1 es igual a 12. Se multiplica y después se suman las elevadas. 3 menos 1 serían 2.
También tenemos f de x es igual a menos 3x elevado a la 4. Tendríamos f de x es igual a menos 3 por 4, x elevado a la 4 menos 1 es igual a 12 por 3, x elevado a la 3. Igual le aplicaríamos nuestra fórmula y sale que 4 por 3 serían 12 y 4 menos 1 son 3. Derivada de la suma algebraica de dos o más funciones. La derivada de la suma de dos o más funciones es la suma de sus derivadas y análogamente a derivada de la diferencia de dos funciones es la diferencia de sus derivadas. Aquí tenemos nuestra fórmula de la derivada de la suma. Y aquí explicaremos algunos ejercicios. Tenemos nuestra fórmula de la regla 4, que es sean f y g dos funciones derivables, entonces y es igual a f más g por x es igual a f de x, gx, su derivada es y elevada a la 1 es igual a f de x más g por x. Y aquí tenemos una fórmula que es f de x es igual a x elevada a la 2 más 9 elevada a la 7. Lo primero que se hará, haremos pues el 2x elevada a la 2 menos 1 más 9 por 7, x elevada a la 7 menos 1 es igual a 2x más 63, x elevada a la 6. Y sale así porque utilizamos nuestra elevada, que sería el 2x, y nuestra derivada 2 menos 1, aplica por nuestra fórmula, más 9 y nuestra elevada es 7, por 7, x, aplicamos nuestra derivada menos 1, 7 menos 1, es igual, pasamos nuestra 2x, más multiplicamos 9 por 7, 63, y sumamos nuestra elevada, que sería x elevada a la 6. Y saldría que f de x es igual a 2x más 63, x elevada a la 6. Regla para derivar el producto de dos funciones. La derivada de un producto de dos funciones f de x y g de x derivables es un mismo intervalo 1, tal como z x es igual a f de x punto g por x es igual a la suma de la derivada de la primera función por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Efectivamente, la derivada de la multiplicación de dos funciones no es necesario el producto de sus funciones derivadas. Y aquí tenemos unos ejercicios, que es f de x es igual a 2x elevada a la 2 por menos 3x elevada a la 4, y sale que f de x es igual a 2x elevada a la 2 por 6x elevada a la 2 más menos 3x elevada a la 4 por 4x, y sale que f de x es igual a 12 elevada a la 4, porque 6 por 2 son 12 y se va a multiplicar, y se multiplica el 4 por 3 serían 12, y saldría 12 elevada a la 4 menos 12 elevada a la 4, y tendríamos x elevado a la 4. Y por último tenemos otro ejercicio que es f de x es igual a 4x elevado a la 3 por menos 5x elevado a la 5, y tendríamos 4x elevado a la 3 por 20x elevado a la 3 más menos 5x elevado a la 5 y 12x. Y empezamos a multiplicar y saldría 80x elevado a la 6 menos 60x elevado a la 6, y después se resta y tendríamos 20x elevado a la 6. Y bueno, esto fue todo de mi parte, gracias.